Vamos a la palabra. He titulado el mensaje, lo voy a decir lo primero porque luego me hacen un cartel que luego nunca uso y se me olvida. Entonces, lo primero así no se nos olvida. Pero he titulado este mensaje No todo vale. Estamos hablando de adoración y he encontrado en la Escritura varios asuntos o varias características a veces en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestro corazón, donde no es válido adorar. Entiéndeme bien, ahora lo vamos a estar desarrollando. Donde a veces pensamos o entendemos que la misericordia y la gracia de Dios hace que todo valga de la manera en que venimos delante de Dios. Y en cierta manera la misericordia y su gracia es la que nos abre el camino, claro que sí, para poder acercarnos a Él, para poder acercarnos al Señor, para poder tener una comunión con Dios a través de ese trono de gracia, ¿verdad? Que Él dice acercaros confiadamente. Pero tenemos que saber diferenciar, una cosa es tener una comunión o una relación con Dios y otra mucho más profunda es adorarle. Y es lo que estamos hablando en toda esta serie, para que, como venimos diciendo todos los días, esa palabra o ese modismo tan usado entre cristianos, de veras entendamos el significado de lo que es adoración. Y adoración es algo mucho más profundo y mucho más serio. Adoración, ya hemos visto que nos habla de rendición, que nos habla de una actitud rendida y un corazón rendido al Señor. Entonces he encontrado en la palabra, hay varios temas con los cuales Dios te dice, espérate antes de venir a adorarme, soluciona este asunto y después podrás venir a adorarme. No todo vale, por eso el título del mensaje, no todo vale cuando es cuestión de adoración. Hay gracia para lavar nuestros pecados, hay perdón, hay misericordia de parte de Dios hacia nosotros, eso no se ha acabado, eso está sobre nuestras vidas, pero eso no nos habilita de cualquier forma y de cualquier manera que podamos adorarlo, podamos acercarnos a Él en adoración. Quiero leer un pasaje bien conocido, Génesis 22, del 1 al 7, lo voy a leer en la PDT. Muy conocido, yo creo que este y David y Goliat tienen el top en mensajes y en historias que son conocidas de la Biblia. Ahora que lo empieces a leer te vas a dar cuenta, pero quiero que lo leamos porque la parte principal de este mensaje es la adoración. Y vamos a descubrirlo un poquito más en esta mañana. Y dice así desde el versículo 1. Después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él dijo, aquí estoy. Luego Dios dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente. Reina Valera dice en holocausto. En la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios les indicó. No era cualquier lugar donde podía hacer ese sacrificio, Dios le iba a indicar el lugar exacto dentro de esa tierra de Moriah. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham le dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allá y adoraremos a Dios. Esta es la primera vez que aparece la palabra adoración en la Escritura y es muy importante que entendamos en qué contexto aparece. Dice, y entonces volveremos por ustedes. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. No es tan pequeño como a veces nos imaginamos en esta historia. Varios comentarios hablan que ya era un hombre adulto, no todavía independiente, pero sí era un hombre adulto. Nos lo imaginamos el niñito, ¿verdad?, en esta historia. Algunos incluso hablan de que tenía cerca de la edad de 33 años, porque es una historia que tiene mucha similitud y es un reflejo de la muerte de Jesús también cuando su padre lo envió. Pero bueno, continuamos. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio, los sobre los hombros de Isaac, luego en una mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo. Y se fueron caminando juntos. Entonces Isaac le dijo a su papá Abraham, y hasta aquí vamos a leer hasta este último versículo, papá. Y Abraham respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó, aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Todos sabemos, creo, cómo acaba esta historia. Sabemos que llegan a ese lugar y cuando Abraham va a matar a su hijo, una voz del cielo lo para y Dios provee de un cordero para ese sacrificio. La pregunta que Isaac le hace a Abraham, encuentro que es una pregunta muy importante para el que busca ser un adorador.
Porque Isaac se hace esa pregunta en su ignorancia también, de que él no sabía que él iba a ser el sacrificio. Bueno, hay muchos comentarios al respecto. Algunos dicen que sí lo sabía, pero a lo último estaban esperando esa provisión de Dios. Hay muchas incógnitas en esta historia. Pero esa pregunta es la que tú y yo nos deberíamos hacer cada vez que venimos delante del Señor para adorarle. Como he dicho al principio, no es lo mismo tener una relación o una comunión con Dios para la cual ya Dios abrió el camino y tenemos ese acceso a ser entendidos en todo lo que estamos hablando estos domingos, que es la adoración. Y esa pregunta es una pregunta que debe resonar en nuestro corazón. Estoy subiendo al monte, estoy subiendo a adorar al Señor, estoy subiendo al lugar que representa la adoración. Hoy no subimos físicamente a un monte, pero el monte significa ese lugar de sacrificio. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está lo que yo hoy voy a traerle al Señor? Y como bien oraban ahora, oraba Victoria, nuestras propias vidas son ese sacrificio. ¿Qué de mí le voy a entregar hoy al Señor? ¿Qué de mi corazón le voy a dar a Dios? Esta historia, aunque teológicamente es una de las historias más importantes en todo el Génesis, porque es un reflejo de Dios Padre dando a su único Hijo, como ese versículo tan conocido, ¿verdad? Juan 3:16, aquí cita las mismas palabras, como Abraham dio a su único hijo. Ya existía Ismael, pero este era el hijo de la promesa, por eso dice estos versículos. Hay muchas similitudes, hay 3 días de camino hasta que llegan a ese monte. Si te has fijado bien en la lectura que hemos hecho, hay 3 días hasta que nuestro Señor resucitó. Hay una entrega de parte de Abraham similar a la que Dios hizo. Obvio, no hay comparación, ¿no?, con lo que Dios nos entregó, pero es una historia que refleja la redención y el plan de redención que Dios empezó con este hombre, Abraham. Cuando tú lees Génesis del 1 al 11 vas a leer muchas historias sueltas de un Noé, un Enoc, y vas a leer muchas historias y son muchos años los que conllevan Génesis del 1 al 11. Pero cuando tú llegas al capítulo 12 de Génesis, la historia cambia. Ese es el momento donde Dios elige a un hombre para, a través de ese hombre, Dios hacer una nación que fuera su nación. Y el objetivo de Dios al elegir ese hombre, que era Abraham, era poder redimirnos, poder salvarnos. Desde Génesis capítulo 3, que el hombre cae y peca, sabemos ese incidente que hasta hoy sufrimos las consecuencias. Desde ese momento Dios diseña un plan para cómo salvarnos, porque Él es amor y porque Él nos ama. Y desde ese instante Dios diseña un plan para redimirnos, para salvarnos y para poder rescatarnos. Y ese plan comienza con este señor, con Abraham. Cuando Dios le llama en el capítulo 12, tenemos 13 capítulos a continuación que hablan de este hombre. La vida de Abraham es muy importante. No solo es importante para el pueblo de Israel y para todo lo que la descendencia que él trajo, que después fue el pueblo de Dios, ese pueblo que ahora nosotros por amor y por gracia hemos venido a ser pueblo, sino que es trascendente porque de ahí nacería nuestro Salvador. Y cuando vemos el primer versículo de esta historia que dice: después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham, ese después de todo esto, cuando leas algo así, párate, ¿a qué se está refiriendo ahí el Señor? ¿Después de qué? Y si tú lees los capítulos anteriores, del 12 hasta este capítulo 22, vas a leer la historia de Abraham. Vas a leer la historia de cómo Dios le llamó y cómo él dejó su tierra, dejó a su familia, lo dejó todo por el llamado de un Dios que todavía él no conocía. Dios aún no se había revelado de esa manera, no tenía una raza todavía Dios a quien revelarse, no había un pueblo. Comienza con Abraham, pero Abraham es descendiente de uno de los hijos de Noé. De esos 3 hijos, ¿recuerdas? Él es descendiente muchas generaciones después. Y Dios se revela a este hombre, pero Abraham aún no le conocía. Y Abraham tiene que tomar muchas decisiones de obediencia en su caminar hasta que llegamos a este momento cumbre en la historia de Abraham y en la historia del pueblo de Dios, que comenzó con este hombre. Acuérdate que Isaac era el hijo de la promesa. Era el hijo que desde el capítulo 12, muchos años antes, Dios le había dicho: yo voy a hacer de ti una gran nación, yo voy a hacer de ti un gran pueblo. Y esos 2 viejitos se miran y dicen: ¿pero cómo? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Y este es el hijo de la promesa. Habían pasado unos cuantos años. Y es muy fuerte porque lo que la historia lo que extraemos más importante de esta historia, lo que la historia nos deja en esencia,
independientemente de todo lo teológico que hay detrás, lo que nos deja como esencia de enseñanza son dos palabras que nunca, por más que queramos, pueden ir separadas. Y son adoración y obediencia. Tú y yo vamos a querer separar esas dos palabras muchas veces. Y vamos a querer venir delante de Dios. Señor, vengo a adorarte y vengo a traerte mi adoración. Y lo que hoy quiero enseñarte, por eso el título No todo vale, es que no hay adoración si no hay obediencia. Es la esencia de esta historia. Un Abraham que obedeció desde el inicio y que esta es la prueba crucial de su vida. Y me llama tanto la atención. ¿Cuántas veces hemos leído esta historia? Si no la hemos leído 100 veces, la hemos leído, requete leído, escuchado, pero me sigue impresionando que Dios una tarde le diga, coge a tu hijo, vete a la tierra y ofrécelo como sacrificio. Y a la mañana siguiente este hombre ya esté preparando su burro. ¿Crees que no tenía criados? Abraham era rico, tenía muchos criados, rico, pero ¿sabes cómo murió? Sin nada. La única herencia que él compró fue esa tumba donde todos los patriarcas después murieron y fueron enterrados. Esa es la vida errante, ¿verdad?, de un discípulo muchas veces. No somos de este mundo. Nuestra herencia no está en este mundo. Y este hombre, pudiendo tener muchos criados que le prepararan el burro, que cortaran la leña. Yo no he cortado leña mucho, vamos, es decir, yo creo que nunca he cortado leña. A lo mejor alguna ramita mal puesta, pero eso tiene que costar. Me acuerdo cuando fue la Filomena, ¿os acordáis? ¿El año pasado o el año anterior ya? Ya hace 2, madre mía, cómo pasa el tiempo. Cuando fue la Filomena, que no teníamos gasoil y los camiones no venían porque hubo 3 días de colapso, me acuerdo que mi hijo David se cortó toda la leña del jardín, y parecía un leñador y empezó a cortar un montón de leña, que luego al final creo que ni la usamos, pero bueno, pues le sirvió de hacer ejercicio y no es fácil cortar leña. Entonces este hombre tenía un montón de criados para hacer todo eso. ¿Por qué lo hizo él? Porque él mismo corta la leña, porque él mismo prepara para el viaje, el burro, prepara todo. Él se implicó, es Dios el que le había hablado. Es Dios el que le había dicho, vete y entrega a tu hijo. Me confronta tanto esta parte, porque cada vez que yo recibo o entiendo un mandato, una dirección de parte de Dios, soy la reina de poner excusas. No sé tú. Tenemos tantas excusas. Tenemos tantos argumentos para debatirle a Dios o dame chance, dame tiempo, Dios. Ahora no estoy listo para hacer esto. ¿Tú le has dicho eso alguna vez a Dios? Yo sí. No estoy listo, no me encuentro bien ahora para hacer esto. ¿Es que acaso Dios se equivoca cuando nos dice algo? Y me confronta demasiado la obediencia inmediata de un Abraham. ¡Qué increíble! Es que ni titubeó, ni se lo pensó, ni dialogó. Entre todos nosotros era el que más argumentos tenía para discutirle este asunto a Dios. O sea, solo con decirle, Dios, voy a matar al que tú me diste de promesa. ¿Qué te pasa, Dios? ¿Te has despistado en la historia? ¿Qué te está pasando? O sea, tenía tanta posibilidad de dar argumentos que retrasaran el acto de obediencia a Dios y no lo hizo. Y no pasó ni un día que él estaba ya preparando todo para obedecer al Señor. Sabemos el final de la historia, tan maravilloso. Inclusive, fíjate si es importante esta historia, que ese monte, que es Moriab, donde ofreció o iba a ofrecer ese sacrificio de su hijo, que al último ven ese cordero y ofrecen el cordero. Ese mismo monte es donde muchos años después, en lo que fue Jerusalén, ahí se levantó el templo. Ese fue el lugar donde se ofrecieron sacrificios día tras día de adoración al Señor. Fíjate si era importante. Y a lo último, Moisés le da ese nombre de Dios que aparece por primera vez, de Jehová proveerá, Jehová Jireh, porque Dios proveyó de ese cordero, y ese cordero que después fue Jesucristo, ese cordero que quita el pecado del mundo. Para que veas lo fuerte y lo trascendente de esta historia. A Abraham en la Biblia se le da un título muy codiciado por alguno de nosotros. Se le llama amigo de Dios. Se me hace un título muy fuerte, que muchas veces lo hemos anhelado. Pero quiero leerte las ocasiones donde se le llama eso para darte base a esto. Segunda de Crónicas 27
Dice así, es Josafat, ¿os acordáis del rey Josafat? Cuando tienen una gran lucha que hacer y él está hablando y dice, Dios nuestro, está hablando al pueblo, pero le está hablando a Dios, dice, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a los descendientes de Abraham, tu amigo para siempre? ¡Wow! Isaías 41:8 dice, pero tú Israel, este es Dios mismo hablando al pueblo, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendiente de Abraham, mi amigo. Este es el que más fuerte se me hace porque es Dios mismo llamándole amigo a Abraham. Y dice Santiago, para que tengas uno del Nuevo también, 2:23, es ese capítulo de Santiago hablando de la fe sin obras, está muerta y ya lo conoces. Y un versículo dice esto, el 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué título? No sé si alguna vez en tus oraciones le has pedido a Dios, Señor, ¿será que puedas llamarme tu amigo? Nos acordamos instantáneamente, así automáticamente, de las palabras de Jesús en Juan 15, cuando Él dice y nos dice a todos nosotros, hablándonos de estar arraigados en Él, si hacéis lo que yo os mando, entonces seréis mis amigos. Entonces, entendiendo todos estos pasajes juntos, volvamos al acto que hace Abraham con Isaac. Su obediencia fue adoración. Sin obediencia no hay adoración. Y la obediencia es condición ineludible para que la adoración al Señor nos ostente el título de amigos. Qué fuerte. No escogió a un cualquiera Dios. Escogió a Abraham sabiendo que este hombre iba a tener un corazón obediente a lo que Dios decía. Ahora nosotros queremos negociar muchas veces con Dios. Yo vengo a adorarte, Señor, pero en esto y en esto no te voy a obedecer, todavía no. Y quiero decirte, como el título de este mensaje, que eso no vale. Tú puedes acercarte a Dios, tú puedes pedirle a Dios, tú puedes relacionarte con Dios, tú puedes incluso orar y tener momentos de clamor con el Señor, pero eso no es adoración. Hay ambientes, muchas veces de la presencia de Dios, donde conectamos con el Señor, donde podemos llegar a ver algo de Jesús. Eso no es adoración. Eso prepara nuestro corazón y nos abre el camino para poder ofrecerle adoración. No sé si me sigues. Y a veces pensamos que los ambientes pueden llegar a cambiarnos. Un ambiente jamás va a cambiar nuestro corazón. Un ambiente te abre el camino, ablanda nuestro corazón y nos dice el Espíritu Santo, ahora. Pero es nuestra decisión. Es nuestra pregunta de como Isaac le preguntó a Abraham, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está la decisión que yo voy a hacer a favor de tu voluntad? Yo lo digo muchas veces cuando me toca compartir, lo vuelvo a repetir. De lo más difícil que tenemos en la vida es no hacer nuestra voluntad, sino la de Dios. Porque cada mañana nuestra voluntad nos está esperando. Cada día nuestra voluntad es demasiado fuerte. Pero la Biblia nos enseña y nos da testimonio que mientras no rindamos nuestras voluntades, lo que estamos dando al Señor no es adoración. Quizás le estés dando de tu amor, quizás le estés dando en ese momento de tus palabras, y está bien, no digo que Dios no lo reciba, sí lo recibe el Señor. Sí Dios nos va a escuchar, sí Dios nos va a amar, sí Dios nos va a recibir, pero no podemos llamar adoración a lo que no lo es. Adoración y esta historia, y qué curioso que es la primera vez que Dios decide que esta palabra salga. Literalmente ahí en su significado era una rendición, un tirarse al suelo, un estar rendido completamente. Y la propia historia nos habla del acto tan fuerte de obediencia que tuvo Abraham. Qué increíble, ¿verdad? Cuando la adoración no tiene su identidad, cuando lo que nosotros llamamos adoración no tiene su identidad en nuestra obediencia y rendición, no es verdadera adoración. Lo querramos pintar de 200.000 maneras, queramos decir que sí, que yo vine, que yo dije, pero cuando la identidad de lo que estamos ofreciendo no es obediencia y rendición, no es adoración. Y por eso estamos llamados a adorarle. ¿Sabes qué? Y lo hemos compartido estos domingos y me encanta esa palabra y me encanta ese concepto y me encanta investigar más sobre ese concepto, el deleite en Dios. Claro que cuando hay adoración hay deleite en Dios. Deleite, lo comparo, es una comparación un poco
insignificante porque pues la comida no es igual que quién es Dios, pero yo me deleito mucho en algunos platos de comida. Y cuando a veces no los he comido en un mes porque pues, si lo comes mucho te pones como una vaca, pues entonces el día que lo comes es un deleite superior todavía. Un dulce, unos crepés, no sé, cosas así que no las comes muy comúnmente. Qué deleites cuando lo comes. Qué deleite es comer algo rico a nuestro paladar. No hay comparación, ¿no?, con el deleite en Dios. Dios es mucho más rico y más hermoso. Pero para que en nuestra mente podamos entender ese concepto, es imposible que exista un deleite absoluto en Dios si no hay una rendición en mi corazón. ¿Cómo voy a deleitar algo de aquel que no ocupa mi voluntad, que no ocupa el total de mi vida, que no ocupa lo que yo soy? Será algo mezclado con otras muchas cosas, pero el deleite total y completo, por eso el rey David podía decirlo en ese salmo, que nos deleitáramos en Dios. Eso viene cuando mi voluntad ha sido rendida. Cuando a veces, mira, la obediencia, normalmente cuando hablamos de ella, a nuestra mente viene algo negativo, ¿sí o no? ¿Y sabes que eso es un engaño del enemigo? No es real. La obediencia no es negativa. Obediencia nos lleva al deleite en quién es Dios. Obediencia nos lleva a la verdadera adoración. Y eso es un disfrute porque no hay nada en este mundo que sea más rico de lo que es Dios. No hay nada que este mundo te pueda dar que pueda ser más bello, que nos satisfaga más, que nos llene más y que nos haga disfrutar y deleitarnos más. Dios en su plenitud es lo máximo. No sé si me sigues. Entonces, cuando tú oyes obediencia y yo oigo obediencia y lo interpretamos como algo negativo, es que aún no hemos aprendido. Es que aún nos quedan pasos por dar. Es que el enemigo ganó terreno. Obediencia no es negativo, quítate eso de la mente. Obediencia nos lleva al deleite, porque si la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, porque Él es bueno y porque todo lo que viene de Él es bueno, ¿por qué seguimos viendo el obedecer como algo malo? Porque seguimos amando demasiado nuestros deseos y nuestra voluntad. Y necesitamos adorar a la manera que Jesús nos enseña. Hay varios asuntos en la Biblia, muy rápido, que Dios nos habla claramente que así no podemos adorar. Por eso el título. Pensamos que todo vale. Vengo a adorarte, Señor. Y Dios dice, no. Hay varios asuntos que tú tienes que revisar antes de venir a adorarme. El primero es resuelve tus asuntos pendientes. Mateo 5, 23 al 24, en medio de ese sermón del monte, los capítulos 5, 6 y 7 es todo el sermón del monte. ¿Qué mensaje ahí se echa Jesús? Dicen algunos teólogos que podríamos tener esa parte de la Biblia y tener toda la vida ya. O sea, engloba todas las enseñanzas de la Biblia ese sermón del monte. Tienes que ver The Chosen, por favor. O sea, estoy por imponerlo ya como TCD. O sea, está impresionante. O sea, vas a amar los evangelios. Te abre los ojos. Que Dios bendiga a la persona que ha hecho esa serie. Hay un momento, hay un capítulo que para mí es el top, ese capítulo, que Jesús da ese sermón del monte. Ostras, qué capítulo. Brutal. Y Jesús sale, hasta a las mujeres le ponen una ropa especial y Jesús dice, pero ¿para qué? Que sí, que tienes que salir guapo, que vas a predicar a las multitudes. Está increíble. Y Jesús da ese mensaje y cita estas palabras también porque están en Mateo, te las voy a leer. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te encuentras que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No creas que está hablando de la ofrenda tal y como la entendemos hoy. Ahora en un ratito vamos a pasar la ofrenda. No, está hablando de la ofrenda al estilo, al modelo del Antiguo Testamento. Y acuérdate que la ofrenda era adoración. Está hablando, dicho en otras palabras, te lo voy a parafrasear, está diciendo, ni se te ocurra venir a adorarme si tienes asuntos pendientes con alguien por solucionar. Vete, soluciona tus asuntos y luego ven y me adoras. Porque nuestra respuesta de niños rebeldes a veces es, pues entonces no adoro. Le oyes eso que te dice el maestro y te dice, vete, arregla tus asuntos, si no, no vengas pues no adoro. Porque es que ahora no es el tiempo de que yo arregle esto. Ahora no es el momento adecuado, no estoy preparado, no estoy listo. Y Dios no dice eso, dice, vete, arréglalo y luego ven a adorarme. Y la escena Chosen es tan brutal, te lo voy a poner para que la quieras ver. Está Mateo, están todos los discípulos viendo la escena. Mateo que lo ejemplifica muy bien su personaje Chosen porque era un cobrador de impuestos. Y un judío que se fue al bando romano,
Ojito el carácter que tenía que tener. Y él tenía ahí asuntos con su familia por resolver, con sus papás. Y él era un hombre, se le planta así como serio, como de números, o sea, a lo que estaba dedicado él antes. Y cuando él oye decir a Jesús esas palabras, él empieza a llorar. Y él dice, ¿de veras no puedo adorar a Dios si yo tengo estos asuntos pendientes? Y acabando el sermón, él se va a solucionar esos asuntos con su padre. Eso ya no lo pone en la Biblia, pero está genial que Chosen lo incluya porque te mete en la historia y está súper bonito y te hace entender. Qué increíble, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos pensado que podemos venir a adorar a Dios de cualquier manera? Y más claro que este versículo creo que no podría quedar. Número 2, adora solo genuinamente, no solo externamente. No voy a quedarme en este punto. Si lo quieres saber más, escucha la predicación de hace 3 domingos. David habló sobre Isaías 1, un pasaje que es todo un regaño por seguir solamente las cosas externas sin buscar una adoración interna. Escúchalo. Ahí te vas a enterar de este punto. Y número 3, porque ya creo que eso se habló y no me quiero quedar en el 2. Número 3, adoración es obedecer, que engloba y conlleva saber esperar y saber oír a Dios. Para obedecer, lo primero que hay que hacer es estar dispuesto a oír. ¿Sabes el primer reclamo que le hace el profeta Samuel a Saúl cuando se lleva todos esos animales y se queda los buenos? ¿Recuerdas? Los de Amalek, que le dice, mata a todos. Pero él dice, bueno, está bien, pero yo me quedo los buenos para sacrificarlos para el Señor. Encima el tipo creía que iba a adorar con esos animales. ¿Y sabes lo primero que el profeta Samuel le dice? ¿Por qué no oíste a Dios? Siempre el obedecer va a empezar por el oír. Muchos de nosotros ni siquiera podemos tomar pasos en obediencia a Dios porque todavía ni le hemos oído, porque todavía ni nos ha interesado lo que Él opina. Eso es como el antes del antes del antes. A Saúl le importaba un pimiento lo que Dios dijera. Y él tomó su decisión de que se iba a quedar con los buenos. Y encima tiene es tan descarado que se lo dice a Samuel, porque voy a ofrecer sacrificios, voy a adorar a Dios. Y cuando tú y yo llamamos a adorar lo que nace de nuestra desobediencia, no es adorar. A veces le queremos dar a Dios cosas que ni nos ha pedido, pero lo que realmente sí nos está pidiendo ni siquiera le estamos escuchando. Porque primero se oye a Dios. Ayer meditaba yo esta semana o ayer, no me acuerdo, preparando el mensaje, meditaba, ¿cuántas cosas yo he hecho en la vida que ni siquiera te pregunté, Señor? Menos mal que ya voy entendiendo después de muchos golpes. Pero cuántas decisiones, hablo de cosas tan cotidianas como pues voy a abrir esta empresa o voy a tomar esta decisión de irme a vivir aquí o voy a estudiar esta carrera, cosas que parecen muy normales y yo me paraba y decía, hay cosas que nunca te pregunté, Señor. El no preguntar pues solo es una evidencia de que pues no me importa lo que digas. Yo quiero hacer mi vida y encima quiero que tú respaldes lo que yo hago. Bendíceme. Obediencia empieza por oír, después le sigue el esperar. ¿Por qué Dios? Y que cuando Dios no dice nada. Eso sí que prueba nuestra obediencia. Ahí te inquietas como en el otro episodio Saúl, ¿no? Es que me inquieté porque no venías y ya hago yo los sacrificios, que ni sacerdote soy ni nada, pero no importa. Luego viene la espera y en la espera es probada nuestra obediencia. Y luego viene lo que Dios dice y ahí es cuando nos toca obedecer. Siempre lo decimos a los jóvenes desde años atrás, pero la obediencia que tú retrasas y que yo retraso se convierte en desobediencia. ¿Te imaginas un Abraham que le hubiera dicho Dios, espérate porque mi hijo pues todavía se tiene que casar, es que yo quiero ver a mis nietos, déjale que tenga un par de hijos, yo te prometo que yo lo mato, yo lo entrego, pero dame tiempo? ¿Cómo hubiéramos interpretado eso tú y yo? Es desobediencia. Y la mayoría de las veces así nos pasa. Entonces la verdadera adoración nace de cuando yo tengo un carácter que obedece a Dios. Porque obedecer a Dios, ¿sabes lo segundo que trae? Evidencia que confío en Él. ¿Por qué no voy a obedecer a algo que me está diciendo el sabio de los sabios? El inteligente de los inteligentes. El que más me ama en todo el universo. El que más quiere el bien para mí, para mi nación, para mi casa.
¿A qué cabeza humana se le plantea no obedecer a algo que viene de parte del Dios tan grande y tan sabio que tenemos? ¿Sí me explico? Pues te doy la respuesta. Se le ocurre a la cabeza que tiene una voluntad tan grande que no la quiere rendir. Y Dios dice, eso no es adoración. Al punto que, este es uno de los versículos para mí más fuertes del Antiguo Testamento, dice 1 Samuel 15, 22, en esa historia de Saúl, en la NTV dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Está hablando de ese sistema de adoración que existía, esos sacrificios. ¿Para qué me vas a ofrecer tú, Saúl, ofrendas, carneros? ¿Para qué me vas a dar esos animales súper buenos si no me estás obedeciendo, no me estás adorando? Y creyendo que adoramos, no adoramos. Y termino. Eso se apagó. O sea que nadie me reclame luego. Si me ayudas, porfa, en el piano. Meditando en la semana en esto, para mí hay un estilo de vida que aquí en la tierra es la máxima en adoración. Para mí. Te hablo de mi opinión personal, esto no es Biblia. Pero yo siempre en mi caminar con ministros quizás de Dios, con gente de Dios, con gente... Oye, el pastorado es abnegado, conlleva sacrificios, conlleva momentos donde sí tu voluntad es rendida a favor de la voluntad de Dios. En muchos momentos, muchos ministerios de lo que vosotros tenéis, hay sacrificio, hay abnegación, pero yo, en todo lo que, en mi poquita trayectoria, siempre hay un llamado que a mí me ha admirado demasiado y que entiendo que es la mayor adoración que se le puede dar a Dios aquí en la tierra, y son los misioneros. Siempre lo he dicho. Creo que cuando lleguemos al cielo habrá muchas coronas para muchos, habrá muchas recompensas para muchos, pero creo que el top lo tendrán los misioneros. No es Biblia, esto es mi perspectiva, ¿ok? Que no lo prediques por ahí como Dios dice, no, es mi opinión. Y siempre que me he encontrado con gente pues, muy entregada a la obra y son personas que a veces pues, mueven tu corazón y tu fe es despertada, ¿no? Pero para mí los que más en mis tiempos de oración me hacen llorar, me quebrantan y siento ese aval de parte de Dios a la adoración que sube de sus vidas son los misioneros. ¿Por qué? Porque al final un misionero lo deja todo. Deja no solo lo económico, deja familia, deja país, deja costumbres, lo deja todo. Por un día Dios le dice, vete a tal lugar. Abraham así fue, deja tu tierra, déjalo todo. Y quiero leerte la historia de algunos misioneros para terminar. Y quiero que mientras las leemos, he orado y le he pedido al Espíritu Santo que pueda despertar en nuestro corazón. No quiere decir que después de esto todos nos vayamos a la China, a la India, no, tranquilos, aquí hay mucha misión que hacer en España. Pero creo que entender esto a veces no es tanto la explicación de algo, sino una vida que hable de ese algo. Y creo que estas vidas hablan de la pura adoración. Y la primera historia que te quiero leer es William Carey, un hombre que admiramos mucho. Él se le considera el padre de las misiones modernas. Él, cuando Dios le habla de ir a la India, en ese tiempo no había agencias misioneras. Eso quiere decir que se fue sin un duro, se fue sin ningún respaldo. Se fue con el único respaldo, Dios dice que vaya. Y me admira mucho porque este hombre abrió el camino. Después de él empezaron a existir todas las agencias misioneras, todo el ministerio de misiones y pues fue un precursor. Y escúchalo atentamente, te lo quiero leer. Dice, William Carey sirvió durante 40 años evangelizando. Fundó escuelas y tradujo la Biblia a diferentes lenguas. Se le considera como uno de los más grandes del evangelio y misiones modernas. Antes de salir de Inglaterra, él era de Gran Bretaña, fue pastor bautista. Un día, en un momento de quietud en su trabajo, él vendía zapatos, tenía ese trabajo, escuchó el llamado de Dios y él escuchó, si el deber de todo hombre es escuchar el evangelio, entonces es el deber de aquellos a los que se les ha encomendado con el evangelio aspirar a llevarlo a todas las naciones. Y en ese momento él susurró, heme aquí, envíame a mí. En ese tiempo no había agencias misioneras, ni siquiera había interés en el tema de las misiones. Se pensaba que Dios se revelaba solo, no se entendía todavía ciertas partes de la Biblia que dicen que vayamos. Ni siquiera había interés en eso. Sin embargo, él persistió en que deberíamos ir.
Leyendo y buscando entendió la necesidad de muchos de conocer de Cristo, y la distancia y la hostilidad de la India contra los misioneros no le detuvo. Wow. En 1793, él y su familia, su esposa Dorothy y sus hijos, en ese momento solo tenía 2, luego tuvo bastantes más, se ve que no había anticonceptivos en la India, fueron a la India. Luego de un viaje de 5 meses en barco, llegaron al país. No, a mí ¿cómo me van a mandar 5 meses en barco pasando frío y hambre? A mí en primera clase, por favor. El apóstol Pablo y el William Carey, ¿qué dirían, verdad? Su inicio no fue fácil, comenzando por el viaje en el cual vivió una gran tormenta y después tuvo enfermedades, hambrunas. Su ministerio no fue fácil, pero él sabía que Dios le había llamado y fue persistente en la evangelización en medio de la idolatría y de la indiferencia. Pasaron años de trabajo sin ver fruto. Ni un convertido hindú en 7 años. Yo no sé si a los 6 meses ya me hubiera ido. Pasó deudas, pasó deterioro mental de su esposa, pasó la muerte de varios de sus hijos, 4 si no recuerdo mal. Solo por la gracia de Dios, Carey persistió en el llamado de Cristo. Fue quien dijo la famosa frase: espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Predicó por muchos lugares en la India, fue a zonas aisladas, llenas de animales salvajes. Comenzaba a veces caminatas de kilómetros y al llegar tenía que hacer a un lado su cansancio para compartirles de Cristo. Y en medio de serpientes, víboras, tigres, chacales, sus pies recorrieron muchos lugares y por años no vio ni un convertido. En el 1800 fue un año de cambio para Carey, un año de cosecha. Se bautizó el primer convertido hindú y se logró imprimir el Nuevo Testamento en bengalí, un idioma de allí. El primer ejemplar lo pusieron en la mesa principal de la iglesia y se realizó un culto de acción de gracias por haber concluido esta obra. Con el Nuevo Testamento hecho, el siguiente paso sería enseñarle a la gente a leerlo. Y en poco tiempo, él y el equipo misionero que habían logrado establecer tenían aproximadamente 100 escuelas allí en la India. Como misionero demostró un gran amor por la gente y perseveró en la predicación del Evangelio. Murió siendo muy pobre y a pesar de grandes donaciones que recibió, pero no se los gastó en nada para él. Siempre invirtió esos dineros en la obra misionera. Eso es adoración. Esto es el más alto nivel de adoración que el cielo recibe. Ahora quiero leerte otras 2 historias. No te voy a decir el nombre, te lo diré al final. Una misionera. Misiones es ser enviado con un propósito eterno. Conlleva una muerte de mis intenciones y muchas veces a mis anhelos y lo que yo quiero por seguir y obedecer a los anhelos de Dios. Es obediencia para un propósito eterno. Conlleva renunciar a una vida de comodidad, a mi familia. Me he perdido muchos momentos importantes de ellos. Conlleva renunciar a una vida social porque muchas veces las personas no lo entienden y he tenido que renunciar a muchas amistades por seguir el llamado de Dios. A las costumbres de donde yo crecí, a la comida que he saboreado desde niña. Pero en medio de todo, el Señor siempre muestra su fidelidad, su amor y su bondad. Y creo que al final del camino veremos que en lugar de haber perdido, hemos ganado todo. Y habla más fuerte siempre lo mucho que Dios me ha ayudado, lo mucho que el Señor se ha mostrado a mi vida, lo mucho que le he conocido en medio de las dificultades y en medio del dolor. Habla más fuerte que todas las demás penurias. Entender que Jesús es todo lo que necesitamos. Aunque siga habiendo anhelos fuertes en mi corazón, confío en la voluntad de Dios, que es perfecta, y que no hay nada mejor que caminar en el camino de su voluntad. Mi lema de esta misionera y versículo que siempre recuerdo es Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sabes cómo se llama esta misionera? Se llama Nadenka. Eso es adoración. No rebajes lo que es adoración. No le hagas a Dios, por saber que tenemos un Dios de misericordia y de bondad, no quieras hacer que Dios transija con nuestra idea miserable de adoración, porque Él siempre será digno de toda nuestra vida. Voy a leerte otra historia, después te digo quién es. El precio que más me dolió pagar fue dejar a mi familia.
También me tocó entregar la comodidad y seguridad. No sabía si sufriría hambre o frío, pero eso fue lo menos angustioso. Y rápido supe que Él me sostenía. El dejar una iglesia preciosa, unos amigos tan buenos, la familia, las celebraciones familiares, el trabajo, la seguridad, mi cultura, mi comida. Pero solo poner la mirada en Él me sostiene. Saber lo que yo soy, lo que doy, lo que hago, digo, siento, pienso, es para que Él se alegre al verme. Se mantiene el saber que desde que dejé, el saber que desde que dejé mi país, el Señor se convirtió en mi país y mi familia. Me hizo una mujer adaptable. No ha sido fácil, he llorado, he sentido el dolor en ocasiones, he querido tirar la toalla, me he sentido incapaz, frágil, sola, pero luego en su abrazo me recuerda que Él me envió y que Él me sostiene, que todo es para Él y es por Él, y que hoy sé que estoy en el centro de su voluntad, haciendo justo lo que Él me dijo que haría. Tus brazos serán mis brazos de consolación. ¿Quieres saber cómo se llama esta misionera? Se llama Moraga. Y voy a leerte la última, que por deducción creo que vas a saber quién es, pero voy a leértela. Ser misionero es un acto de fe y renuncia, dejando aquello que amas para ir a cumplir el propósito de Dios. Es difícil dejar a tu familia, a tus amigos y saber que te perderás muchas cosas. Adaptarse y abrazar la nueva cultura donde Dios te manda es un acto de fe. Se pasa por momentos de soledad, de grandes cambios, pero a través de la fe es que nos aferramos a los planes de Dios, haciéndose mayores que los nuestros. Aprender a amar sus planes a través de la fe conlleva una renuncia a los nuestros en primer lugar, pero no hay mayor satisfacción que obedecer a Dios y saber que lo que haces no será temporal, sino eterno. ¿Quieres saber su nombre? Se llama Maribel. No hace falta que nos vayamos a un campo de misiones. Te lo leo porque creo que es el testimonio vivo de lo que realmente es la adoración. Adoración es tan profundo. Adoración es vidas entregadas que dejaron de mirar por su propio bien, que dejaron de mirar por sus propios intereses. Yo sé lo que estoy hablando. Sé que este es un nivel muy alto de evangelio, pero es el evangelio que Jesús vino a anunciarnos. Léelo. Lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Yo sé lo que estoy diciendo. Sé que esto es algo muy fuerte. Son decisiones muy trascendentales y muy difíciles. Pero si realmente queremos aprender el sentido de la adoración y queremos que nuestros cantos el domingo tengan sentido, ¿cómo va a tener sentido lo que acabamos de cantarle? Yo en la primera reunión hasta me quedé callada. Yo no te puedo cantar eso, Señor. ¿Cómo te voy a estar cantando? No deseo otra cosa que tu presencia. Yo deseo 1000 cosas más antes que tu presencia. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Pero para que lo que cantamos tenga sentido, para que Dios obre, para que Dios abra los cielos, porque es como esa historia de Abraham. Él pudo decir: Jehová proveerá, Jehová Jireh, la provisión viene y la mano de Dios viene cuando hay adoración. Esto no es recitar promesas porque sí de la Biblia. Esto es entender por qué vienen esas promesas. Y adoración trae muchas promesas, pero adoración es darlo todo. Adoración es no quedarse con nada. Adoración es no tener reservas. Y adoración es decirle, como os compartí hace semanas, Jesús le dijo: todo lo que me dijiste, eso hice. Entonces podemos pasarnos toda la vida estando aquí, teniendo una relación con Dios, sí, amando al Señor y viviendo vidas aparentemente buenas, que sí lo son. Dios no nos va a desechar porque no le adoremos de verdad. O podemos ir a otro nivel e intentar que Dios un día nos pueda llamar amigos y pelear porque un día Dios pueda ver nuestra adoración como ve la de todos estos testimonios que te acabo de contar. Y Dios diga: de veras ahí sí me adoran. Vamos a orar, ponte de pie. No hay mucho más que añadir. Y vamos a orar, simplemente vamos a hacer una oración sencilla. Yo creo que el mensaje es tan confrontativo que no hace falta añadir mucho más. Ya es un asunto de nuestro corazón con Dios. Pero ¿qué pasaría si le cantáramos el canto en serio? Imagínate que todos en este lugar de veras
tomamos decisiones a favor de obedecer a Dios. ¿Qué pasaría un domingo? ¿Cómo sonarían nuestros cantos? ¿Cómo llegaría hasta el cielo esos cantos? ¡Wow! Creo que la historia cambiaría demasiado. Pero vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, no encontramos otro deleite mayor que tú. No encontramos otro misterio más maravilloso que tú, tu obra, tu corazón, quien tú eres, Señor. Queremos alcanzar y capturar ese deleite y queremos de veras adorar, pero queremos entender lo que dice tu palabra, Señor. Queremos adorar de verdad, no a nuestra manera y no a nuestra forma, no con sacrificios que nos hayamos hasta nosotros inventado. Queremos adorar a la manera que tú dices. Danos ese espíritu y ese corazón que Abraham tuvo. Permítenos, Señor, que se desarrolle tanto en nuestra vida la obediencia. Permítenos, Señor, que nuestro carácter sea tratado tan profundamente que el obedecerte no sea un pleito. Hemos hecho del obedecerte muchas veces una discusión en nuestro interior. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a acercarnos al Señor. Ayúdanos a entender el Dios tan increíble al que nos acercamos, que adoración y obediencia no sea un conflicto en nuestro interior. Ayúdanos, Espíritu Santo, a obedecer y a tener oídos rápidos para obedecer tu voz. Ayúdanos a querer escucharte antes que escuchar mis razonamientos, mis excusas, mi propia voluntad. Ayúdanos a escucharte a ti, Señor. Sabemos que tú nos dices y nos enseñas todo esto en amor, Señor, entendiendo que el mejor diseño es adorarte, entendiendo que la mejor manera de acercarnos a ti es rendidos. Saca ahora de nuestra mente, de nuestra estructura mental, la parte negativa que el diablo ha querido mostrarnos sobre esto. Cambia nuestra estructura mental ahora. Que vean la entrega, la obediencia, la rendición como algo malo, como algo imposible, como algo negativo. Saca ahora de nuestro pensamiento esa manera de verlo y establece una gloria en como tú dices, Señor, que es tu voluntad, que es buena y es perfecta, Señor. Danos un pensamiento glorioso sobre el obedecerte, sobre el rendirnos y sobre el seguir tu voz, Señor. Yo oro para que cada uno de los que estamos aquí tomemos este mensaje en serio y nos veamos en esta semana pudiendo tomar decisiones a favor de tu palabra, lo que nos ha hablado. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no quedarnos a medias y a poder ser una iglesia que disfruta de ti en toda su plenitud, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.